Le damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo episodio en Conversando con Mario y Carol. Hoy abordaremos el tema rompiendo patrones. Exploraremos cómo podemos liberarnos de hábitos y comportamientos que nos limitan. Descubre estrategias, consejos y experiencias inspiradoras para transformar tu vida, alcanzar tu máximo potencial. Prepárate para desafiar lo establecido y dar un paso a una nueva forma de ser. Comencemos. Hola Carol y hola amigos de la comunidad de Conversando con Mario y Carol. Como bien lo mencionó Carol, vamos a hablar sobre los patrones. ¿Pero qué es un patrón? Bueno, imagina que cada vez que intentas hacer algo o decides actuar, tuvieras que empezar de cero cada vez. Imagínate, eso sería muy complicado. Y te pongo este ejemplo, el de caminar. Imagínate si todos los días aprendieras a caminar. Yo te aseguro que sería muy difícil y nunca aprenderías a correr. Porque cuando uno aprende a caminar, por lo general uno pone pie izquierdo, pie derecho. Pie izquierdo, pie derecho. Entonces, y para correr es igual, solo que más rápido. Entonces, ¿qué pasaría si yo repito todas esas acciones todos los días? Seguramente yo no avanzaría. Sí, definitivamente creo que no avanzaríamos, Mario. Recuérdate que esto es como un aprendizaje con experiencia, ¿verdad? Que nuestro cerebro está diseñado para identificar y aprender patrones en base a nuestras experiencias pasadas. Y esto pues prácticamente nos ayuda a tomar decisiones más rápidas y eficientes cuando se trata de cambios, ¿verdad? Pero también puede llevar a repetir comportamientos que hemos aprendido con nuestro entorno. Sin embargo, te puedo decir, Mario, que siempre buscamos lo familiar, lo que nosotros conocemos y lo que nos da seguridad. Así es, Carol. Y es que nuestro cerebro, fíjate que se vuelve un poco aragancito, porque el cerebro ya sabe cómo hacer algo. Entonces el cerebro dice, ¿por qué voy a intentar hacer algo más? Y sí hace. Y por lo general eso es muy bueno porque cuando uno aprende a leer, uno va asociando palabras. Y uno dice M con A, ma, P con A, pa. Entonces uno va asociando, entonces el cerebro ya sabe cómo van las demás palabras. Y sin embargo, a veces hay un problema ahí, que a veces nos quedamos atrapados en formas de pensar que son antiguas. Y este es el riesgo de los patrones. Porque a veces podemos confundir nuestra verdad con una verdad absoluta. Y suele pasar mucho cuando uno dice, es que así son las cosas y así son las cosas. Y uno está renuente a no seguir avanzando porque así se quedó estancado. Y eso es algo que uno debe de saber lidiar, porque hay cosas que literalmente no son buenas. Y uno debe saber y uno debe cambiar ese patrón. Sí, Mario, porque en muchas ocasiones a veces nos quedamos como que obsoletos con lo que nosotros sabemos y siempre tenemos que ir actualizándonos para poder aprender nuevas cosas. Obviamente siempre buscamos la comodidad y la seguridad de lo que ya nosotros conocemos, y eso pues prácticamente nos brinda como un sentido de tranquilidad y decir, bueno, yo ya sé cómo hacerlo y así se va a hacer. O conocemos a otras personas y esta persona lo hace de diferente manera y quizás sea más efectiva. Pero como nosotros ya sabemos cómo hacerlo, nosotros queremos hacerlo como nosotros queremos, porque eso nos da como que no solamente la experiencia, sino que nos permite sentirnos más cómodos en todas las situaciones que nosotros podamos manejar, y no le damos como que la oportunidad a la otra persona de saber cómo se hace, porque nosotros ya nos basamos en lo viejo conocido. Más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Sí, y tú dijiste algo bien interesante, que a veces nos quedamos obsoletos. ¿Te imaginas, Carol, qué pasaría si todavía usáramos máquinas de escribir? A la gran y en vez de usar un dispositivo electrónico, realmente sería muy complicado. Imagínate, antes las cartas, yo me recuerdo que uno escribía una carta y llegaba hasta los meses después, y hoy en día es más fácil, agarras el teléfono, llamas y ya estás en comunicación.
Pero ¿qué pasaría O si igual, o escribes un correo electrónico porque necesitas que la persona pueda recibir tu mensaje y en términos de segundos ya lo tiene en su bandeja de entrada? Exacto, imagínate, si no, tendríamos que usar palomas mensajeras. Y no. No, esa sí es ser antigua, Mario. Sí. Y a veces te viene la pregunta, pero ¿por qué repetimos patrones? Y bueno, repetimos patrones porque es algo natural de los seres humanos. Desde nuestros instintos más primitivos de supervivencia, anhelamos comprender nuestro entorno. Y los patrones nos brindan una cierta previsibilidad en un mundo que puede ser a veces caótico y bien cambiante, y por eso a menudo nos sentimos atraídos, como decía Carol, por lo familiar, y a veces eso familiar no es necesariamente sano y puede causarnos daños. Sin embargo, como es algo familiar, lo aceptamos. Y déjame decirte, en eso hay una historia bien interesante que te quiero contar. Había había un ladrón que lo mataron y todos sus familiares estaban tristes, y resulta que el del noticiero fue a entrevistar a los familiares y le dijeron: ¿quién era el joven? Fíjese que el joven, para serle sincero, él le gustaban las drogas y también robaba, pero era buena gente. Entonces yo me quedé pensando, bueno, ¿cómo que robaba y era buena gente? Así, robaba así amablemente, y mira vos, dame tu cartera o te doy un abrazo. Entonces confundían eso, que era una actitud mala, que por un patrón que para ellos era bueno. Para ellos robar es bueno. Sin embargo, eso no es así. Sin duda alguna, Mario, creo que ahí sí que, como decís tú, ¿verdad? Muchas personas o muchas veces nosotros mismos miramos lo malo como bueno, y eso es algo que no está bien. Y con relación a lo que tú decías, ¿por qué repetimos patrones? Muchas veces, para mí en lo personal, te puedo decir que también puede ser como una resistencia al cambio, porque puede ser como que aterrador o desafiante saber de que vas a conocer cosas nuevas y que tenemos que afrontarnos, o quizás no te va a salir como es, y tratamos de evitar esas situaciones desconocidas, y eso puede llevar a repetir patrones incluso si no son de beneficio para nosotros mismos. Sin embargo, Mario, creo que cuando nosotros cambiamos esos patrones, definitivamente miramos que las cosas nos salen obviamente diferente, pero van a ser mejores. Aquí es como que arriesgarnos también, ¿verdad? Porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Sin embargo, si lo hacemos bien, pues obviamente vamos a tener resultados buenos. Aquí es como un gana-gana, ¿verdad? Que siempre vamos a ganar experiencia y también vamos a ver las cosas de diferente manera. Sí, y con lo que tú dices, en otras palabras, no es que el patrón se esté repitiendo por sí mismo. Eres tú quien lo está repitiendo, y es importante entender esto. ¿Por qué lo haces? y en esto a veces las personas se preguntan, ¿por qué solo tengo amigos con vicios? Y te soy sincero, en cierta ocasión yo estaba trabajando en Fasenco, que es una especie de maquila, y se me acercó un bandidito y me dijo, y empezamos a platicar, y él me dijo: ¿y qué? Después de aquí nos vamos a echar las chelas. Y yo me quedé pensando y le dije, perdona, pero yo no consumo bebidas alcohólicas. Entonces él se me quedó viendo y dice: mira, eres la primera persona que está en este lugar que no es borracha. Entonces y esa persona podría decirse, ¿por qué todos mis amigos tienen vicios? Entonces yo la pregunta que le haría a ese joven es: ¿en dónde encontraste a esos amigos? Bueno, los encontré allá, entonces, y por lo general todos ahí son borrachos. Entonces creo que eso también, y no es que el patrón se esté repitiendo, sino tú estás repitiendo las conductas que te llevan a eso mismo. Mario, pero inclusive te puedo decir que también
o sea, por la falta de conciencia de uno mismo, esas cosas o esos patrones son tan repetitivos porque ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando, porque estamos actuando de manera inconsciente porque nuestro cerebro ya lo sabe. Entonces puede que esos mismos comportamientos sean como que de manera automática y se repiten una y otra vez sin que nosotros lo notemos prácticamente. Sin embargo, pues va a llegar algún momento en el que tú vas a sentar cabeza y dices, bueno, definitivamente esto me pasa siempre, ya no quiero seguir igual, y lo vas cambiando, ¿verdad? Pero primero hay que identificar y comprender estos patrones, pues prácticamente es el primer paso para romper con ellos y crear una vida más consciente y satisfactoria. Sí, efectivamente así es. O también tú te podrías preguntar, ¿por qué solo tengo amigos que les gusta estudiar? Y igual la misma pregunta que te di, ¿en dónde los encontraste? Posiblemente... Porque así soy yo. Sí, cabal. Posiblemente, como en el caso de Carol, yo la conocí estudiando, entonces... y es así, se dan las cosas. Tú conoces a grandes personas porque están en seminarios, están en conferencias, están aprendiendo, y al final ese patrón bueno que tú tienes lo vas repitiendo y siempre te juntas con personas así que te aportan mucho valor, como el caso de Carlos. Entonces creo que, y eso es bueno, ese patrón es muy bueno. Gracias, creo que sí, somos patrones buenos. No, patrones en el sentido de que somos personas buenas, porque patrones de jefe todavía no. Sí, y sabes, Carol, por lo general esos patrones vienen de la familia, y hay una historia bien interesante. Dice que una niña vio a su mamá que le cortaba la cabeza de un pescado y luego la cola, y luego lo metía en la sartén y lo freía. Y la niña, bien linda, le pregunta a su mamá, mami, ¿por qué le quitas esas dos partes? Su mamá se lo piensa en un momento y le dice, fíjate que no lo sé. Así me lo enseñó tu abuela. Entonces van y le preguntan a la abuela. Dice, abuelita, ¿por qué lo haces así? Y la abuelita se queda pensando y dice, fíjate que tampoco lo sé. Vamos a ir a preguntarle a la bisabuela. Y van y le preguntan a la bisabuela, bisabuela, ¿por qué lo haces así? Y la bisabuela dice, fíjate que antes los sartenes eran muy pequeños y el pescado no cabía completo. Entonces para cocinarlo tenía que quitarle la cabeza y la cola. Entonces a veces hay patrones que nosotros no sabemos por qué lo hacemos. Y los padres enseñan a los niños una serie de comportamientos sin darse cuenta. Y pues los niños lo observan e imitan como lo hacen sus padres y lo toman. Bueno, si mi papi o mi mami hace eso es porque así es. y no hay un fundamento atrás de eso. Y es algo que tenemos que considerarlo. Honestamente sí, Mario, porque a veces son patrones que no son como que buenos, ¿verdad? A veces, o sea, obviamente sí siempre hay que adquirir lo bueno, pero como seres humanos no adquirimos lo bueno, sino que siempre lo malo. Y esos patrones pues prácticamente a la larga pues nos van afectando de una manera como que inconsciente, ¿verdad? Y como personas responsables nosotros debemos de ver qué es lo que nos está afectando, qué patrones nos están perjudicando y que no nos están siendo funcionales para nuestro bienestar y nuestro crecimiento personal. Pues prácticamente esto, cuando nosotros los identificamos, pueden ser útiles para trabajar en el cambio y creo que también nos va a ayudar a relacionarnos de una mejor manera. Mario, yo no sé, pero honestamente creo que cuando nosotros empezamos a romper patrones o cosas que nos están afectando, nuestra mentalidad cambia de una manera positiva, que tú quieres conocer aún muchas cosas y aprender nuevas cosas para tu funcionamiento de una manera eficaz, ¿verdad? Y así es, y ahondando a esto, hay patrones de conducta que son adquiridos, y es algo muy interesante que los seres humanos
podemos adquirir conductas de nuestros antepasados y a menudo nos preguntamos por qué soy así. Sin embargo, es ahí donde debemos de empezar a hacernos esas preguntas y buscar ayuda y no caer en esos patrones que pueden ser un tropiezo para nuestra vida. Te soy sincero, a mi abuela, a ella le gustaba ayudar y resulta que a mi mamá también le gusta ayudar y resulta que su nieto también le gusta ayudar. Y es un patrón que yo lo fui adquiriendo desde mis antepasados. Entonces es algo bueno. Y hay algo muy interesante, Carol, porque en eso de los patrones, te soy sincero, en mi familia, como ya todos lo saben, yo fui el primero en graduarme. Entonces yo rompí ese patrón. Yo dije, si mis antepasados no pudieron concluir ese logro, yo sí puedo, y gracias a Dios pude. Entonces rompí ese logro y ya las futuras generaciones tienen un nuevo parámetro. Entonces, y es algo muy bonito porque tú vas aprendiendo y es bueno saber eso. Sí, eso es lo más bonito, ¿verdad, Mario? Porque en mi caso también te puedo decir, he sido la primera persona en mi familia que se ha graduado a nivel universitario de una carrera y de una maestría, y eso pues es una satisfacción. Eso es bueno porque uno va marcando como que el camino para que ellos sean mejores. Sí, y yo estaba leyendo que muchos de los descendientes de los nativos indios americanos que viven en las reservaciones de los Estados Unidos padecen de un gran problema, que es el alcoholismo. Y resulta que sus padres y abuelos eran alcohólicos y la única forma que han encontrado de romper con todo ese esquema de la mala vida es por medio de Jesús. Entonces creo yo que siempre tenemos que recordarnos un texto que a mí me gusta, es en 1 de Pedro 1:18, dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata. Yo creo que cuando nosotros buscamos de Dios, Dios cambia esas conductas feas que podemos traer de nuestros antepasados y darnos un mejor futuro y una mejor esperanza. Y es algo muy bonito, ¿verdad, Mario? Porque cuando Dios hace algo y transforma nuestros corazones, prácticamente nosotros ya no volvemos a ser los mismos, porque Él es el que cambia nuestras vidas, nuestra forma de pensar. Y cuando rompemos también los patrones y todos esos ciclos que prácticamente estamos acostumbrados a verlos o vivirlos dentro de nuestra familia, eso pues prácticamente no nos deja avanzar hacia nuestro futuro, hacia cosas grandes que Dios tiene prácticamente para nosotros. Y verdaderamente es bien difícil, porque te puedo decir, Mario, que yo también tengo familia que tiene problemas con los vicios del alcohol, tanto como familiar, parte de mamá y parte de papá, y no es nada fácil. Sin embargo, te puedo decir que esas cosas pues prácticamente solamente Dios las puede ayudar, porque hay personas que salen rápido, pero hay personas que su proceso es aún mucho más lento, ¿verdad? Sin embargo, no significa que no pueden cambiar o que no puedan cambiar esos patrones. Hay una de las cosas principales, recuérdate, María, que nuestros pensamientos son los que nos van a ayudar también a transformarnos, ¿verdad? Cuando pensamos que ya no podemos, nosotros mismos podemos automotivarnos para que no solamente nuestros patrones vayan cambiando, sino que nuestra forma de ser la podamos cambiar de negativo a positivo. Entonces, el querer es poder, y cuando nosotros le mandamos esa señal a nuestro cerebro, prácticamente nuestros pensamientos van cambiando. Y cambiar esos patrones, como lo decía al inicio, no significa que lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero sí tenemos que tener esa conciencia de querer liberarnos de ese patrón, pues prácticamente buscar herramientas, ¿verdad?, para poder hacerlo. Y una de ellas es tener siempre
los pensamientos positivos y el deseo de poder transformar y cambiar tu vida. Sí, sinceramente sí. Fíjate que en mi familia, igual en el lado materno como en el lado paterno, todos han sido bolos o borrachos. y te soy sincero, yo tenía muchas probabilidades de también ser bolo. Sin embargo, yo dije, no, hasta aquí llegó esto. yo voy a cambiar eso y voy a marcar una nueva generación. Entonces creo yo que también de nosotros depende si seguimos arrastrando cosas de la vieja escuela o mejor seguimos avanzando hacia una nueva vida. Y de esto fíjate que hay patrones negativos y eso se da porque a veces hay eventos traumáticos. Puede ser que nos asalten, nos pasen algo y nuestro cerebro busca una respuesta. Y en el caso mío, a veces me han asaltado y yo cuando paso ahí a veces me da miedo. Digo, no, me da miedo. Entonces es un patrón negativo que regresa. Sin embargo, lo ideal es poder seguir pasando y encaminándote a Dios o buscar unas vías alternas y poder superar eso, porque tampoco puedo vivir con miedo porque eso no es bueno. Sí, definitivamente. Y es que son tantas cosas, Mario, porque ponele que cuando nuestro cerebro empieza a notar que estamos como que pensamos de manera negativa, así va a ser nuestro día. Y de la misma manera como que esos mismos patrones se vuelven a repetir una y otra vez. Y creo que como que tenemos que cambiar ese switch, ¿verdad? O esos comportamientos que no nos ayudan a tener actitudes de impacto para nuestra vida. Y eso pues prácticamente, como bien lo decías al inicio, también dependen de las relaciones interpersonales que tengamos con las demás personas. Pues esto pues nos van a ayudar no solamente a que nosotros tengamos nuestra salud mental y emocional bien y pues prácticamente nos ayuden a tener nuestro crecimiento personal con cada una de las cosas que nosotros hagamos. Pero recuérdate que es importante identificar esos patrones negativos en nuestra vida para poder trabajar en cambiarlos y adoptar nuevos hábitos que sean más saludables, ¿verdad, Mario? Y positivos. Y esto pues prácticamente requiere de la ayuda no solamente de personas como tú y yo, que veamos no solamente nuestros errores, sino que también el de los demás. En el caso, si yo te digo, Mario, mira en qué estoy fallando, yo sé que tú me vas a decir, y yo debo de reconocer y modificar esos patrones para poder ser una mejor persona. Sinceramente sí, y Carol, te soy sincero, es una persona que si andas haciendo algo mal, ella te lo dice. Entonces creo yo que es algo muy bueno porque ella te da el feedback. Y es bueno porque nos libera de patrones que nos limitan. Y para eso es necesario romper esos patrones de comportamientos antiguos. Y es muy importante porque de eso nos va a permitir alcanzar el éxito. Y a veces nos aferramos a lo familiar y nos resistimos al cambio, lo cual puede limitar nuestro potencial de crecimiento. Imagínate tú que estás estudiando y tú quieres dar un buen ejemplo, y a veces es difícil porque es más fácil ver tele o ver una serie que estar estudiando. Entonces, pero tú eres la persona que estás marcando un nuevo rumbo, un nuevo desafío, y te soy sincero, cuando tú logres romper ese patrón, realmente vas a poder seguir creciendo en tu vida. Y te voy a dejar un texto que está en la Biblia, está en Gálatas 5:1, dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Entonces realmente Dios quiere que vivamos sin patrones antiguos que nos estén estancando y alcanzar ese éxito que tanto hemos anhelado, y es algo bueno y es algo que debemos de considerar. Sí, porque recuérdate, Mario, que es un proceso que se puede adquirir y requiere tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Creo que, como bien lo mencionábamos, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero el resultado va a valer la pena.
Y una de las grandes y mayores satisfacciones en la vida es cuando nosotros miramos los cambios y son, ahí sí que nos empoderan, ¿verdad, Mario? Y porque dices, lo logré, he roto ese patrón, ya no lo he repetido, ya no me está limitando, veo que ya te graduaste, veo que ya hiciste nuevas cosas, tienes un mejor trabajo o cosas por el estilo, ¿verdad, Mario? Porque vas adquiriendo experiencias y esa forma de que ha tomado tu ser, pues te permite alcanzar nuevos prácticamente desafíos y te lleva a un potencial al máximo, ¿verdad? Porque te ayuda a vivir una vida plena y satisfactoria, porque sabes que estás ahí sí que cambiando tu forma de pensar y de ver la vida. Así es, Carol. Y bueno, amigos, nos encantó conversar este tema y hay muchos patrones que tenemos que romper y te invito a que te examines. Yo sé que tú tienes cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Y bueno, para finalizar, te voy a dejar esta frase que está súper buenísima, pero no antes te invito a suscribirte si no te has suscrito y darle un like y comenta esta conversación. Y recuerda que lo mejor está por venir. Mario y Carol, tus amigos, estamos aquí para acompañarte hasta el final. Juntos alcanzaremos nuevas metas y celebraremos cada logro en el camino. Hasta la próxima.